Buenas noches, bienvenidos al coloquio número 479 del Instituto de Cultura Puertorriqueña, hoy con una conferencia titulada Orígenes históricos de los barrios de Aguadilla y de sus nombres con el amigo el doctor Rafael A. Torrech San Inocencio. Saludos, Rafael, ¿cómo te encuentras? Aquí muy bien, disfrutando de una noche tormentosa aquí en los campos de Guaynabo Campo. Sí, Así que ya advertimos que si se va la luz tenemos backup, que si se va el internet tenemos backup, pero que siempre es posible que nos vayamos del aire unos minutitos porque siempre Luma mete la nariz y, y nos perjudica, pero tenemos sí. que seguir andando. Mira, antes de que comiences, quiero hablar un momentito sobre ese corto de promoción que preparaste para este evento, que sobrepasó los 400.000 vistas. ¿Qué me puedes decir? Pues yo voy a ser Rafael el Viral como Yailin. Esto, yo nunca había experimentado una cosa así, te cuento ahora, estoy buscando los datos. Vamos a verlo. Hemos incorporado ese trabajo en inteligencia artificial al, a la presentación. Lo único es que ya me di cuenta en otra conferencia que di que el sonido sale horrible, por lo menos en Sí, la grabación. Así que sí, no le puedo añadir la música. Pero el primero, que es el del parterre, tiene 228.000 visualizaciones. ujú, El segundo, que es el del tren, que a la gente le ha fascinado, el de Hoyo Sucio, ahorita hablamos de eso, tiene 182. Si lo sumo, ahí hay 410. Para encima de eso, el tercero que tiramos el domingo, que era el de la costa, ya iba sí. por 1.000 y pico. Así que yo no sé qué fue lo que hicimos, ni cómo lo hicimos, pero el punto es que estamos muy satisfechos. Yo nunca había hecho una, una ejecución, un reel, lo que llaman un reel, o un video que tuviera una promoción tan alta. Yo espero que eso se manifieste en las personas que nos vienen a ver. Pero también hemos estado experimentando con lo de la inteligencia artificial y quiero hacer una aclaración y te lo agradezco. Sí. Hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Esto que yo estoy haciendo realmente de aquí a 3 o 4 meses todo el mundo lo va a estar haciendo, porque no es ninguna ciencia. Es tomar una foto, darle instrucciones al sistema y el sistema básicamente te compone. Pues obviamente es un proceso de tanteo y error. A veces, pues de cada 5 que yo hago, porque tengo un límite diario, pues tal vez 3 sirven. Hay otros que, pues ellos se inventan las cosas porque tenemos que mantenerlo como una interpretación, una movilización, una animación de una foto, pero que sea íntegra. Porque Sí. hay otro nivel de inteligencia artificial que se llama Gen, como de generar, que te la inventa. Y sus referentes tienden a ser estadounidenses y las invenciones a veces no son muy puertorriqueñas que digamos. Así que estamos bien satisfechos y seguimos experimentando. Vamos a seguir poniendo cosas en la página y usándolas para las conferencias. Estamos. Pues nada, vamos a dar inicio a la Bien. conferencia de hoy. Muy bien. Y usted va para Laja, dicen por ahí. Ok. Básicamente vamos a dar una conferencia sobre los orígenes de los nombres de los barrios de Aguadilla. Y esta es una de las ejecuciones que fue más exitosa. Es una ejecución de una foto del parterre de principios del siglo. O sea, los estadounidenses, no es que no hubiera fotografía antes, eh, pero los estadounidenses llegaron con una cámara y empezaron a tomar fotos y nos proveyeron una documentación visual que no necesariamente estaba disponible previamente. Eh, y entonces, en ese sentido, podemos con la inteligencia artificial recrear esas imágenes y darle movimiento y darle color y hacer un montón de cosas que realmente estimula nuestra imaginación. ¿Ok? Pero sigo para adelante. Este es el coloqueo número 14. ¿No dijiste cuántos coloqueos van? Mira, sí, sí, van 479. Mira para allá.
Yo no llego ni al 5%, pero ya tengo 14 en la cinta. Así que siempre agradecido a Pablo por su insistencia, persistencia y obviamente pues este taller, esta conferencia surge obviamente cuando se había planificado hacer el coloqueo en Aguadilla, pero digo, el coloqueo no, la campechada. Así que decidimos seguir adelante con la conferencia anyway, aunque no haya esto campechada este año en Aguadilla. Pero seguimos, no nos vamos a meter en ese. Yo quisiera dedicar esta presentación a uno de mis maestros seminales, el profesor y maestro Rafael Añeses de la Rosa, que fue mi profesor en escuela superior en el Colegio San José de Río Piedra, y fue la persona que no solamente nos dio lo que él llamaba el empañetado para la vida, sino que a la misma vez, no solamente conmigo, sino con todos nuestros compañeros, nos desarrolló un amor muy especial por Aguadilla, del cual siempre estamos agradecidos. Eh, y obviamente nos llevó a Aguadilla, a conocer Aguadilla, y son unas memorias muy bonitas y el profesor Añese de las Rosas siempre está en nuestra memoria y cada vez que yo pienso en Aguadilla, ineludiblemente tengo que pensar en su legado y en su memoria. Así que para usted, don Rafa, va esto. Esto, vamos a hacer una introducción, la vamos a hacer lo más breve posible, porque ya van a ver que hay muchos conferencias ya disponibles en YouTube con relación a los barrios y tratamos de no ser esto redundante. Esto comienza con una tesis de maestría, Orígenes, Configuración y Toponimia de los barrios de Puerto Rico, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Tiene que ser la tesis más larga que yo creo que se ha presentado en el centro. Todo el mundo creía que era doctoral y fue básicamente rescatar los barrios. Y yo le agradezco muchísimo al doctor Marcial Ocasio, a la doctora Itza Alegría y por supuesto al doctor Ricardo Alegría, que nos diera, nos estimulara a trabajar este tema. ¿Por qué había que estimularnos a trabajar este tema? Porque mire gente, no había historia de los barrios. O sea, nosotros estuvimos, bueno, yo personalmente estuve buscando directores de tesis. Esto surge por mi curiosidad de niño, caminando toda la isla con mi padre, que era ingeniero civil, y preguntándome por qué esto se llama Guadiana y por qué esto se llama Santolaya y por qué esto se llama Mamey. Y nunca había respuesta. Y después, en algún momento, trabajando en la Universidad del Sagrado Corazón, tuve mi primer encuentro como San Pablo en el Camino de Damasco con un mapa de Atos. Vamos a ver mapas de Atos. Digo, mapas de Atos, mapas de barrio. Y de pronto dije, wow, este es un Puerto Rico totalmente diferente. Y entonces yo dije, caramba, pero esto tiene que tener su historia. Gracias a Dios y gracias a 25 años desde que se publicó el libro, ya en Puerto Rico la gente está bien clara que los barrios tienen historia y que la historia de los barrios, como vamos a ver, usualmente antecede la historia de los pueblos, son más viejos y ya no se comienza en microhistoria a contar la historia de un barrio diciendo, pues esta gente se reunió y nombraron le dieron un poder a un individuo para que fuera a la diputación y creara el poblado. No, ahora básicamente los historiadores empiezan a preguntarse qué había en ese territorio previo a que se constituyera el municipio y vamos a ver que lo que había tiene mucho que ver con los nombres y las configuraciones de nuestros barrios, pero no me voy a adelantar. Esto básicamente se condensó en este libro que se llama Los Barrios de Puerto Rico, que fue publicado ya hace 25 años por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades para iniciar la colección Doctor Arturo Morales Carrión, muy importante para mí porque el doctor Arturo Morales Carrión fue la inspiración de mi tesis doctoral, que la discutimos también ya en varios coloqueos sobre el caciquismo y el gobierno autonómico del 98. Y ese libro está disponible única y exclusivamente en la Fundación, o lo que llamamos hoy Humanidades Puerto Rico, en el tercer piso del cuartel de Vallajá. No está disponible en librerías y es absolutamente gratis. Así que puede llamar a la fundación, ahí está el teléfono, o puede hablar con ellos si está fuera de Puerto Rico para ver si pueden hacer arreglos para envío.
pero todavía quedan copias del libro, no quedan muchos. Mi sugerencia siempre, Centella, dejen un donativo, porque le están regalando un libro que tiene un valor que no se puede conseguir en ningún sitio y la fundación requiere apoyo del público para hacer su obra de difusión de la cultura y las humanidades en Puerto Rico, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Así que mi sugerencia es que le deje un donativo, no está de más. Este libro yo lo he visto en el internet en Estados Unidos a $230. Porque, bueno, porque como es la ley de la demanda y la oferta, como el libro no se consigue en ningún sitio ni en librería, la gente que los tiene lo pone a la venta y obviamente la gente que lo quiere a veces está dispuesto a pagar mucho más de lo que cuesta el libro, que no cuesta nada, si se contactan con la fundación. Así que eh, añádalo a su biblioteca. Es muy bueno. Estamos en proceso de hacer una nueva edición, lo decimos en cada coloquio, pero estamos aproximando. Tenemos que bregar con tecnología. ¿Cómo hacemos esto hoy en día más tecnológicamente? También queremos que la tesis, que tiene más de 1000 páginas, esté disponible en formato PDF, de manera de que la gente pueda buscar su barrio, que es un gran problema porque es tan grande. Si yo quiero saber qué pasó en el barrio eh, Tomás de Castro, ¿de dónde viene el nombre de Tomás de Castro? Pues obviamente tengo que leer toda la tesis, pero si la tenemos en PDF, pues usted básicamente hace una búsqueda y encuentra que Tomás de Castro es uno de los descendientes de los dueños del famoso Hato de los Delgados, etcétera, etcétera, que es otro coloquio. También queremos recalcar que estamos honrados de haber sido incluidos en el programa de conferencia del Mes de las Humanidades y de la Semana de la Puertorriqueñidad de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades o el Humanities Puerto Rico con apoyo del National Endowment for the Humanities. Si usted básicamente quiere, interesa que le llevemos una conferencia de los barrios genéricos o una conferencia específica de un pueblo o un tema a su escuela o a su entidad educativa, lo único que tiene que hacer es comunicarse siguiendo esta información, puede llamar a la fundación eh, y solicitarlo. Obviamente hay que hacer una solicitud en línea y puede llamar y buscar la información. Es para solamente 2 ventanas. Este mes de octubre, que es la semana del mes de las humanidades, y básicamente la semana de la puertorriqueñidad, que usualmente coincide con el 19 de noviembre, que es la fecha de la llegada de los europeos a Puerto Rico oficial. Estoy muy contento de haber sido incluido. Mi conferencia está desde el año pasado. Esta conferencia de Aguadilla nació de una conferencia que dimos en la escuela Sedes, la Carlos Delgado School, que es municipal en Aguadilla. Obviamente la hemos remozado muchísimo y estamos muy satisfechos. Y además que hay un montón de colegas humanistas, o sea, no tiene que ser yo. Usted va a abrir ese catálogo y va a encontrar cosas preciosas y es posible que acabe solicitando una conferencia que no es la mía, lo que a mí no me molesta, ¿ok? Para nada. Así que aproveche que eso es una vez al año. También sugerimos mucho que usted básicamente vaya a la página de Rafaela Torres San Inocencio Historiador y busque, o la del Instituto de Cultura, y busque esta conferencia que es Orígenes, Historia y Toponimia de los Barrios de Puerto Rico. Ya esta conferencia tiene 4 años, se cumple el 21 de octubre, y es lo que llamamos la introducción a los barrios y la toponimia en términos generales. Eh, en la conferencia de hoy vamos a estar cubriendo muchas cosas, pero en muchas ocasiones vamos a estar diciendo, bueno, eso ya está en una conferencia y le sugerimos que usted básicamente la busque para más información. O sea que va a haber unos vectores en donde yo me voy a, les voy a tirar la cascarita, les voy a decir que eso es así, pero que consulte esta conferencia o esta otra conferencia, porque son muchas conferencias. Ha habido conferencias, 3 conferencias sobre los topónimos de los subbarrios de Santurce que se hizo el año pasado a iniciativa de Pablo como parte de la campechada y son 40 subbarrios. Así que le dimos bien duro. Fueron 3 sesiones. Son 3 También programas, sí, tres, sobre 6 horas de grabación, de programación. sacaron el juego.
Esto también tenemos los rastros de las devociones religiosas en los nombres de nuestros barrios, que es una conferencia que vimos usualmente en Semana Santa. Los alcaldes y los comisarios de barrio, que es un tema, es donde los barrios evolucionan hacia mi tesis doctoral de caciquismo, y que básicamente trabaja las dinámicas de poder local en Puerto Rico. Hay varios artículos también sobre eso que yo he escrito y se los sugerimos. Yo lo considero muy interesante. Obviamente la persistencia indígena en los nombres de nuestros barrios lo vamos a mencionar, pero 500 años después todavía le llamamos a los lugares en Puerto Rico con nombres que vienen de nuestras eh, raíces indígenas y taínas. Y la primera conferencia, que fue ya hace 5 años, que fue los orígenes, la historia y la toponimia de los barrios del municipio de San Juan, que se montó para los 500 años de San Juan, pero que no brega solamente con el viejo San Juan, sino con todos los barrios de San Juan, que incluyen los barrios que fueron anexados de Río Piedra y unos barrios que también fueron anexados de Guaynabo. Así que también se las recomendamos porque junto a la conferencia genérica de los barrios, es una conferencia que te abre muchos vectores de información con relación a los barrios. También con la Fundación Feliz Rincón de Gautier acabamos dos coloquios que son muy importantes y lo van a ver en esta conferencia sobre el vínculo entre los atos y los barrios. Esta es la primera conferencia que se beneficia de la inteligencia artificial en términos de sus imágenes. Vamos a ver dos muestritas, pero las sugerimos y las recomendamos fuertemente porque ahí está la esencia de la importancia de nuestros barrios, como vamos a discutir el día de hoy. También tenemos sobre los rastros del descubrimiento y la colonización, que es una conferencia que usualmente se mueve mucho ahora en noviembre, y dos conferencias sobre los barrios que evocan tanto el español antiguo como idiomas extranjeros. Ahí fue que también nos aventuramos a buscar sectores y cuando empezamos a buscar las listas de sectores nos dimos cuenta que hay muchos sectores con nombres muy antiguos y nombres muy antiguos que tienen que ver con el extranjero. Así que le convidamos a que básicamente las coteje en la página de YouTube, puede ser la de Rafael Torres Historiador, la del Instituto de Cultura, que están todos los coloqueos, y la de la Fundación y Museo Felisa Rincón de Gautier. Ok. Ah, y quedaba uno que tiene que ver con un ensayo que está en la Enciclopedia de Puerto Rico, también de Humanidades Puerto Rico, Fundación de las Humanidades, que tiene que ver con el desarrollo y la evolución de los municipios. Había planes de publicar, hacer una publicación de este artículo con sus mapas y estuvimos actualizando hace como un año los mapas que son muy importantes para esta presentación. De nuevo, ahí está Rafael Torres, historiador, y básicamente está ahí disponible. No están todas las conferencias todavía porque Rafael Torres está medio vago y no las ha entrado todas, pero definitivamente próximamente van a estar todas. Como usted va a ver, no todas tienen que ver con barrios. eh, Hay unas que tienen que ver con el Normandy, con Felipe Benítez Resac, con el caciquismo, con las coaliciones y las alianzas de los partidos políticos, con el mito de San Sebastián, con los tres Reyes Magos, con Pepe Cid, que es uno de mis trabajos favoritos que yo espero publicar pronto. Es un vendedor de sombrero y la publicidad que generaba en el medio de la guerra hispanoamericana y ahora con la inteligencia artificial están apareciendo cosas interesantes. Y sobre el bombardeo de San Juan, entre otros. Así que los convidamos a que aprovechen. También usted entra en Google y va a encontrar un montón de artículos, particularmente en 80 grados y en Lapicero Verde, sobre historias de barrio. En el caso de Lapicero Verde son trabajos que tienen que ver con barrios en particular o con temas genéricos. En el caso de 80 grados fue una serie completa de barrios específicos, historia de un barrio en particular. Cuando nosotros empezamos este proyecto, eh, hace ya muchos años, ya se me olvidó cuántos años, nosotros dejamos claro una cosa y lo seguimos diciendo constantemente. Nosotros no pretendemos poder documentar la historia de los 902 barrios y los miles de sectores con nombre propio en Puerto Rico. Como dije al principio, nuestra intención es y siempre ha sido estimular a las comunidades y a los historiadores a rescatar la historia de sus barrios como hacemos en 80 grados
y darles hasta cierto punto una metodología. Por tanto, no tengo ningún problema con ser rebatido y ya lo he sido en algunos casos, en donde básicamente pues con la información que yo tenía llegué a unas especulaciones con relación a los orígenes de barrio y después obviamente otras personas trabajaron trabajos más profundos sobre ese barrio en particular y lograron sacar a la luz unas verdades que no eran esas. Así que subrayamos la importancia de que este trabajo sirva de estímulo a que las comunidades y los historiadores emergentes trabajen, eh, trabajen la historia de los barrios. También cada una de estas conferencias, no lo hicimos hoy, cada una de estas conferencias tienen una sección de referencias bibliográficas para que usted sepa no solamente la información, sino de dónde provino gran parte de esa información, de manera de que usted también pueda... No, ahora, ya te escuché. ¿Qué pasó, No, Pablo? no, no, ya está bien. Fue un eco acá en los controles. Pues lo que estábamos diciendo es que queremos estimular a que las personas reconstruyan la historia de sus barrios y que básicamente lo utilicen como una fuente de identidad comunitaria, etcétera. Eso está. Y les decimos que en cada uno de esos conferencias que ustedes vieron, hay referencias básicas. Si usted quiere hacer una investigación de su barrio, etcétera, pues fantástico. Ahí va a tener unas pistas de cómo hacerlo y dónde buscar la información. Em, Desafortunadamente el blog de Barrios del Sur y el de Saludos Puerto Rico desaparecieron, pero todavía el lapicero verde de 80 grados tiene los trabajos. Y usted busca, y eso es solamente algunos, busca Rafael Torres Barrio y le van a aparecer dos o tres cangrejitos por ahí de trabajos realizados en los últimos, no sé, 30 años. Por último, queremos exaltar a don Eugenio María de Hostos, el maestro de América, que fue una de las fuentes inspiradoras de esta investigación a través de su enfoque a la geografía, a la enseñanza de la geografía, y donde básicamente él decía que él iba a combinar siempre interdisciplinariamente tanto la geografía como el dibujo mecánico. Y él le pedía a sus estudiantes que vamos a dibujar este cuarto, y vamos a dibujar esta casa, y vamos a dibujar este bloque, y vamos a dibujar este barrio, y vamos a dibujar este municipio, y vamos a dibujar esta región, y esta isla, y el Caribe, etcétera. Porque básicamente Hostos estaba bien claro que había que empezar a conocer lo propio antes de ir y tratar de conocer lo lejano. De manera de que nuestros niños, cuando le digan, ¿y dónde es Puerto Rico en un mapa? Y vean la manchita de la isla, no digan, pero ¿cómo Puerto Rico va a ser una manchita si Puerto Rico es grande, tiene costas, tiene mares y todo lo demás? Y obviamente en el aprendizaje y el conocimiento de lo propio podemos aquilatar mucho mejor lo ajeno, lo más grande, lo que va más allá de nuestras fronteras. Así que lean a Hosto. Hosto tiene muchas cositas que son muy importantes y muy contemporáneas. Estamos acostumbrados a ver a Puerto Rico como una isla o un archipiélago con 78 municipios. Este es el mapa que usualmente vemos constantemente. Sin embargo, este es el otro mapa, el mapa de los 902 barrios. Este mapa en particular tiene 899. Eh, Cuando yo vi este mapa por primera vez, yo dije, a rayo! Esto es una realidad totalmente nueva. Como usted ve, eh, no hay una uniformidad en términos de los barrios, eh, pero hay un reconocimiento por el censo y por otras instituciones de estos barrios. La historia de cómo surgen estos barrios y cómo se oficializan y cuál fue su función y por qué aumentaron tanto en algún momento, etcétera, etcétera, está más que nada contenida en las otras conferencias y sería redundante entrar en eso, pero les voy a dar unas pinceladas que yo espero que los ayude a ubicarse con relación a la importancia, pero a la misma vez el anacronismo que constituyen en términos de administración pública nuestros barrios. Este es los 902 barrios según el 2023. ¿Por qué? Bueno, porque los barrios siguen siendo una unidad de importancia en el aspecto electoral en Puerto Rico.
¿Por qué aquel mapa tiene menos y todo lo demás? Bueno, porque los amigos de Maunabo crearon dos barrios nuevos, que es el barrio Tumbao y el barrio de Palo Seco, y los amigos de Trujillo Alto oficializaron una comunidad que tenía nombre, que es San Just o San Just, dependiendo cómo usted lo pronuncie, que proviene de un militar del siglo XVIII, o sea, el nombre era su finca, pero que no había sido reconocida como barrio. ¿Y por qué no están reconocidas como barrio? Bueno, porque básicamente no ha habido una gestión legislativa para crear el barrio. Como vamos a ver en Aguadilla, hay comunidades que todo el mundo presupone que son barrios, como San Antonio, por ejemplo, pero que realmente no están reconocidas. En Santurce, Cantera, es una comunidad súper conocida, pero no está reconocida como barrio ni como subbarrio. Así que lo que sucede es que los barrios son hoy en día anacrónicos, porque es una construcción del siglo XIX que perdura al día de hoy. Básicamente, lo primero que nos damos cuenta es que hay más barrios en el oeste que en el este, y los barrios del oeste, particularmente los que están en el área de San Francisco y de Borinquen y toda esta área noroeste y centroeste, tienden a ser barrios más pequeños y más barrios. Y cuando vamos al área oeste, al área este, disculpen, los barrios son menos barrios y son más grandes. Esto tiene que ver con la población de Puerto Rico en el siglo XIX, y esto lo explicamos en los otros coloqueos. El barrio promedio de Puerto Rico equivale, por ejemplo, al tamaño del municipio de Cataño. Serán arbitrarios. O sea, el barrio promedio es del tamaño de un municipio. Cataño colinda con barrios que son más grandes que el propio municipio, como es Sabana Seca, como es Atoteja y como es Juan Sánchez. Porque, bueno, porque Cataño era un barrio eh, y que se constituyó el municipio a principios del siglo XX. El municipio era Palo Seco, pero eso es una historia más larga. Y mi familia es de Palo Seco, así que no me dé cuenta, porque sigo hablando de si las lanzas eran de Palo Seco, etcétera, etcétera. Aunque mi madre es de Cataño. Así que son absurdos. ¿Por qué? Porque básicamente no tienen una especie de estándar de cuánto deben medir y todo lo demás. Son productos de básicamente una crecimiento poblacional en el siglo XIX. Encima de eso, hay municipios que tienen barrios urbanos, hay municipios que tienen subbarrios, hay municipios, Santurce, que es el municipio, el barrio más poblado de Puerto Rico, tiene 40 subbarrios. Mayagüez tiene subbarrios. Ponce tenía subbarrios, pero decidieron que todos ellos iban a ser generados como barrio en algún momento. Por tanto, no hay una uniformidad. Cada municipio tiene un promedio de 11 puntos barrios y una mediana de 10 barrios por municipio, por eso puede variar. No, los municipios grandes, tú pensarías que tienen más barrios y los municipios pequeños tienen menos barrios. No necesariamente, de nuevo, es una función de población. Obviamente, como dijimos, tenemos el municipio, tenemos el barrio que es Santurce y tenemos los subbarrios. Y dentro de los subbarrios tenemos los sectores. Vamos a ver, hay una lista que tengo por ahí increíblemente larga de todos los sectores de los barrios de Aguadilla. Y los sectores son muy difíciles de cartografiar, y eso es un trabajo que se hizo en Cagua, porque los sectores están en constante crecimiento. Le digo más, yo vivo en esta finca que tiene como dos cuerdas como mucho, y si yo me paro en algún momento en la parte donde yo estoy parado, estoy en el barrio Santa Rosa, y si salgo al portón, según el GPS, me va a decir que estoy en el barrio Guaraguao. Porque, bueno, porque las fronteras entre los barrios no están marcadas. A veces se prestan a muchas disputas legales, como pasó en Mayagüez con el muy conocido disputa por el Mayagüez Mall, o entre Guaynabo y San Juan con la Telefónica, porque obviamente había que saber en qué barrio estaba para cobrarle patente. Va a ver que lo de los impuestos es una cuestión totalmente arbitraria. Y obviamente los barrios y los sectores crecen de un municipio hacia otro. O sea, Borinquen Atravesada es un sector del barrio Borinquen que es aledaño al barrio San Salvador, y Velázquez ni se diga. O sea, los barrios son bien difíciles
Yo sé que hay un cuento que me contaron, es un cuento que me contaron, yo lo cuento, sobre el sector La Vía en Aguadilla, que la gente de Aguadilla lo conoce, y era un sector de tierras rescatadas por la población, y entonces trataron de, para propósitos de hacer la carretera que iban a hacer por allí, etcétera, trataron de cartografiar el sector de la vía y después se dieron cuenta de que en 1 o 2 meses habían más casas más arriba y seguían construyendo porque los sectores son unidades vivas, orgánicas, que reaccionan con básicamente el agente y son muy difíciles de cartografiar. Los barrios también. O sea, uno no sabe cuándo salió de un barrio y entró a otro. ¿Qué sucede? Bueno, además de eso, están los sectores. La mejor forma de identificar los sectores es a través de los centros de votación electoral en Puerto Rico. Y lo interesante es que para básicamente poder decir que la gente del barrio Palmar vota en la Universidad Ana Geméndez, hay que identificar todas las unidades o los sectores que constituyen parte de ese barrio, de manera de que ellos sepan dónde van a votar. Aquí se combinan cosas muy interesantes porque a veces tú vas a ver que hay nombres nuevos, como puede ser esto, no sé, ay Dios, eh, la urbanización Villa Ruth, las parcelas nuevas, que eso es siglo XX, pero a veces cuando tú te pones a buscar en las actas viejas y en la documentación vieja, de pronto te encuentras con un sector que se llama La Cambija, o un hato que se llama La Cambija, o una comunidad que se llama La Cambija. Y tú dices, ¿dónde es eso? Tienes que ir a las listas electorales para saber qué es el barrio Victoria. Lo que también subraya el hecho de que sea La Cambija es un punto de acarreo y de movimiento de carga de caña. O sea que básicamente ese nombre de por sí te está diciendo que hay un origen que tiene que ver con la industria del azúcar en Puerto Rico, para que tengas una idea. Ahí podemos seguir, pero obviamente también vas a ver nombres totalmente modernos, como hasta nombres en inglés, condominios Chalet de Bio. Pues eso definitivamente no es del siglo XVII, ni del siglo XVIII, ni del siglo XIX, o la extensión Villa Marbella, etcétera, son urbanizaciones o desarrollos recientes, pero ni siquiera el correo puede básicamente identificar todos los sectores en Puerto Rico. Los centros de votación para propósitos de investigación constituyen la fuente más precisa. Y si tú empiezas a buscar hacia atrás, los sectores de votación que son los del 2024, pero si tú empiezas a buscar los del 1950, los del 1960, tú te vas a dar cuenta de que aparecen nombres muy antiguos que tal vez se perdieron en los últimos 20 años, pero que es una pista para trabajar lo que llamamos la toponimia, que vamos a estar discutiendo en mucho detalle ya mismo. También los mapas siguen siendo un elemento importante en el mapa electoral, como trabajamos en lo del caciquismo. Eh, los partidos pues todavía tienen ¿cómo es? Líderes de barrio y todo lo demás. Y cuando se hacen los distritos electorales, se intenta en lo posible no dividir un barrio censal de otro para propósitos electorales. En otras palabras, que si tú estás en el barrio Guaraguao de Ponce, pues que votes todo el barrio Guaraguao para un representante o para un senador, etcétera, y no se dividan. Aunque los barrios no tienen ninguna función real hoy en día, eso es lo más cerca de una función real y es ayudar a la redistribución electoral, estableciendo unos linderos o unas jurisdicciones que pueden ser utilizadas para distribuir equitativamente los votos que recibe una persona para un puesto de senador o representante. Lo vamos a discutir ya mismo en algo de detalle. Los barrios, por tanto, no surgen hasta principios del siglo XIX. Es posible que algunos hayan surgido cuando se eligieron compromisarios para elegir a los diputados a corte en 1812,
pero realmente es en la primera Diputación Provincial y la derrama de impuestos, en donde básicamente vemos los barrios ya emerger, y estamos hablando ahí más o menos para esa época, 1815, 1820. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno español se decide que vamos a cobrar impuestos, y vamos a cobrar impuestos y vamos a hacer una derrama, y a cada pueblo de aquella época le vamos a requerir una cantidad de impuestos. A su vez, el cabildo o el ayuntamiento de ese municipio de pronto decide, bueno, pues tenemos que ir a buscar la gente y cobrarle. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues tenemos que decidir, tenemos que dividir el Aguadilla en 11 barrios, y a cada uno le vamos a nombrar un alcalde de barrio, que es la persona que va a ir a cobrar los impuestos a través de una cosa que se llama las cédulas personales, y no voy a entrar en todo eso. Por tanto, la oficialización de los barrios sucede en algún punto entre 1815 y 1820, porque ya don Miguel de la Torre, en 1824, básicamente en su bando de policía y buen gobierno, empieza también a asignarle tareas a esos alcaldes de barrio que tienen que ver con la protección de la seguridad de los intereses de España en Puerto Rico. Es una historia muy larga. Y en las memorias de Pedro Tomás de Córdoba, que era el ayudante de Miguel de la Torre, es que se hace la primera real enumeración de los barrios de Puerto Rico. Pero todo eso lo cubrimos en la conferencia que le mencionamos, que va en detalle sobre todo eso, y cuántos barrios salen en ese momento, etcétera. Vamos a hablar un poquito de los barrios de Aguadilla. Déjame volver hacia atrás porque yo creo que brinqué algo. ¿Qué sucede en el siglo XIX? ¿Por qué en el siglo XIX empezamos con 200 barrios y acabamos con 800 barrios? Que es una tabla que se supone que estuviera ahí, no la vi. Eh, Porque básicamente los alcaldes de barrio no daban abasto. Según fue aumentando la población en Puerto Rico en el siglo XIX, los alcaldes de barrio empezaron a decir, mira, vamos a tener que dividir este barrio en dos, porque yo no doy abasto. Y cuando vean la conferencia de los caciques de barrio, se van a dar cuenta de todas las responsabilidades que tenían estos alcaldes de barrio, y también los poderes y las atribuciones y los beneficios, pero vamos. Y entonces, por ejemplo, el alcalde de barrio del barrio de Damián dice, pues mira, yo no puedo, yo no doy abasto, hay que dividir esto en dos. Tenga presente que en Puerto Rico a principios del siglo habían alrededor de 100.000 habitantes, 120, del siglo XIX, si lo dije bien, a principios del siglo XIX. En Puerto Rico había un poco más de 100.000 habitantes. Cuando termina el siglo XIX, en Puerto Rico ya había más de 1 millón de habitantes. ¿Qué sucede? Que ese crecimiento poblacional que se da en el siglo XIX, que es único, y que realmente no se detiene, yo creo que hasta el censo del 2000 aquí en Puerto Rico, que cada censo era más población y más población, requiere la redistribución de los barrios de manera que los alcaldes de barrio pudieran hacer bien su trabajo. Ese aumento del número de barrios es casi paralelo al aumento poblacional. Y es una evidencia bien bonita que sale cuando tú tiras los números de los diferentes momentos en el siglo XIX donde surgen enumeraciones de barrios a nivel de todo Puerto Rico y la población, y te das cuenta de que sí hay una relación directa entre el aumento poblacional y el aumento de los barrios. ¿Qué sucede? A final del siglo XIX se decide nombrar más de un alcalde de barrio. Por tanto, se detiene el crecimiento del número de barrios de una manera significativa, y de ahí en adelante también los barrios bajo el régimen estadounidense pierden mucha de la influencia que tenían porque es otra estructura de gobierno. La estructura electoral se mantiene, o sea, los alcaldes y los líderes de barrio siguen siendo importantes en los partidos políticos, pero no hay una delegación de funciones como la había bajo España, y obviamente pues la función de proteger los intereses y la seguridad del Estado de los barrios se desvanece, y por tanto pues ya no tienen tanta función, pero siguen siendo una forma de identificar una comunidad, y sigue siendo una forma de crear un origen y una división dentro de los municipios, aunque no tenga unas funciones públicas específicas.
Estoy tratando de resumir un coloquio de 2 horas en 3 minutos, así que si los perdí, pues me hacen preguntas, pero realmente lo importante que yo quiero subrayar es que los barrios no nacen oficialmente hasta principios del siglo XIX. Ahora, sus nombres son muy antiguos, porque cuando básicamente el Ayuntamiento de Las Marías decide, bueno, tenemos que, el Estado nos está pidiendo yo no sé cuántos reales, cuántos pesos me están pidiendo de derrama de impuestos, tenemos que dividir esto y vamos a coger y vamos a crear 5 barrios o 6 barrios en Las Marías y vamos a nombrar un encargado de cada barrio para que colecten los impuestos. Cuando se hace esta división, se toman los nombres preexistentes. Usualmente, en muchos casos, de los hatos, vamos a mencionar los hatos ya mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque los barrios no nacen hasta principios del siglo XIX, los nombres de los barrios vienen, en algunos casos, desde principios de la colonización y aún de antes, porque hay muchos nombres de barrios indígenas. Por tanto, tenemos que distinguir el barrio y el nombre del barrio. Y el nombre del barrio es muy importante y por eso es que vamos a hablar en unos segundos de la toponimia, que es el estudio de los nombres de los lugares. ¿Ok? No, por ahí. Los barrios de Aguadilla ay Dios mío, no es Hoyo Sucio, eh, Hoyo Sucio, que creo que es en montaña. En el caso de Aguadilla, hay un imperativo que vemos constantemente y es el tren. Yo considero y especulo que el paso del tren por Aguadilla tiene que haber creado definitivamente, y sus estaciones, una redistribución de población. Tenga presente que el tren no tomaba la ruta de la número 2, sino que la ruta del tren es una ruta mucho más antigua que básicamente venía desde Isabela, cruzaba el poblado San Antonio, cruzaba, entiendo que parte de lo que es la base Raimi, pasaba por montaña, cruzaba por Camaselle y básicamente bajaba hasta el pueblo de Aguadilla, por eso es que hablamos de la Cuesta Nueva y de la Cuesta Vieja, etcétera, etcétera, porque esa área norte es un área de Carso levantada de la costa. Los que son de esa área lo saben, que tiende a tener una tierra amarillenta, caliza, etcétera. Pero obviamente en la costa tú tenías un bajón. Por ejemplo, cuando tú bajas de Jobo hacia Aguadilla, perdóname, si tú bajas de Aguadilla hacia la playa de Jobos, etcétera, o sea, la Crash Boat, sabes que vas a tener que bajar cuesta, porque básicamente esto es una plataforma que una de sus características principales hasta Oaxaca es que prácticamente carece de ríos, tiene muy pocos ríos. Eh, y de ahí en adelante, pues obviamente sigue hasta la cordillera. Así que es tierra, no es tierra de mogote, pero es tierra caliza. Por tanto, el tren pasa y cruza esa tierra y baja la cuesta y cruza por Aguadilla, que hasta cierto punto siempre aparenta haber tenido la mayor parte de la población de Aguadilla, esta parte de costa que vamos a ver, pero la ruta del tren definitivamente tiene que haber tenido un impacto en la redistribución de esa población a núcleos poblacionales diferentes vinculados con esa ruta. El tren es importante. Esta es una ñapita que tiramos hoy para que la vieran. Esta es la estación de ferrocarril de la calle Marina en Aguadilla, que como usted ve, o sea, es cuando baja la Cuesta Vieja y llega al pueblo, y usted va a ver aquí, pues obviamente la conjunción entre el tren y los coches y los carros, los emergentes carros, tienen que haber sido de la década del 20 y pico por ahí, cuando ya estaban llegando los automóviles a Puerto Rico. Así que en ese sentido, tenemos que tener presente que Aguadilla tiene 15 barrios, ¿ok? Y esos 15 barrios tienen unas divisiones que son muy antiguas y unos deslindes que se oficializaron en la década del 40, principios de los 50, y que hoy en día son mucho más precisos gracias al GPS y a la nueva tecnología. Esos 15 barrios tienen sus propios nombres, pero aclaro que aparte de esos 15 barrios,
hay un montón de sectores. Y nosotros básicamente, hay una lista, la tenemos ahí por si acaso alguien tiene una, una, una pregunta, pero en términos oficiales, aparte de los 15 barrios, el censo reconoce un poblado, uno de los pocos poblados que quedan. En Puerto Rico hasta la década del 60 se reconocían poblados ay, perdón, se reconocían poblados y se reconocían aldeas, como Loíza Aldea, etcétera, que eran núcleos poblacionales dentro de un barrio tenían un potencial de evolucionar en un barrio o en un municipio, como fue Rosario, en San Germán, en esa área, etcétera, etcétera. Así que el censo reconoce que está el poblado San Antonio, que todo el mundo lo conoce, que ha tenido varias localizaciones por efecto del mar de otros problemas, supuestamente. Y tenemos también el subbarrio de Rafael Hernández dentro del barrio de Guerrero. Y en el pueblo, que es donde hay muchos subbarrios, en cada uno de los municipios tienden a haber subbarrios o cuarteles, como los hay en Camuy, que son básicamente subdivisiones del pueblo. En algunos lugares, esos barrios han sido oficializados. Esos subbarrios se han oficializado, como en Ponce, por ejemplo. En otros no. En Arroyo hay subbarrios, etcétera. En el pueblo hay por lo menos tres subbarrios que son Santa Bárbara, Iglesia e Higüey. Vamos a hablar de Higüey. Higüey en algún momento en particular fue un barrio. Fue reconocido como barrio, pero después fue absorbido por el área rural, por lo que llaman el barrio pueblo de Aguadilla, que lo vimos aquí, el barrio pueblo de Aguadilla. Por tanto, en los barrios pueblos, según hay un desarrollo urbano, tienden a absorber algunos de los subbarrios y de los barrios aledaños, como en Arroyo, el barrio de Cuatro Calles, etcétera, etcétera. En otras instancias, los municipios han decidido reconocer esos subbarrios como barrios formales. Eso es, ahí no hay una racionalidad que podamos decir particular. Pero estamos bien claros de que en ese sentido, cuando hablan de Cabán, de San Antonio, de Rafael Hernández, de Santa Bárbara, de Iglesia y de Higüey, estamos hablando de sus barrios. Asimismo, una lista que tengo por ahí increíble que está disponible en el internet de todos los sectores que componen cada barrio y que obviamente usted va a decir, ah, caramba, San Antonio es un barrio. Bueno, oficialmente San Antonio es un poblado, el barrio es montaña. A mí me pasa constantemente, las personas me dicen, ¿y el barrio tal? Me dice, pues mira, no te puedo hablar del barrio tal porque la investigación se limitó inicialmente a los 899 o 902 barrios que reconocía el censo. Pero poquito a poco, por necesidad, hemos entrado ya a algunos topónimos y algunas historias de sectores, eh, pero sería un trabajo absolutamente increíble, créame, que trabajar 899 barrios fue fuerte. Imagínense los miles y miles de sectores que hay en Puerto Rico, como ya usted vio en la distribución electoral y los diferentes nombres que tienen, algunos modernos, otros más antiguos. Por ejemplo, en el coloqueo de Santurce fue interesante porque las fuentes para identificar el origen de los nombres de los subbarrios de Santurce son totalmente diferentes a las que yo usé para los barrios porque tienen que ser más modernas, más del siglo XX, más de la urbanización, del urbanismo, etcétera. Y los subbarrios son anacrónicos, por supuesto, porque han seguido creciendo y es increíble. En el caso de Santurce es increíble, es bien difícil. Si usted quiere saber en qué barrio usted está y tiene alguna duda, busque la escritura de su propiedad o busque alguna otra referencia, ahí va a estar. ¿Ok? Aguadilla tiene 15 barrios, pero también tiene una cosa que queremos subrayar y que fue un punto de evidencia muy importante para nosotros en las investigaciones, que son los barrios homónimos colindantes. En palabras sencillas, los barrios que tienen el mismo nombre y que son colindantes, como es Caimital Alto y Caimital Bajo, ¿no? Como es Ceiba Alta y Ceiba Baja, como es Maleza Alta y Maleza Baja. Como ya dijimos, esto puede haber sido una, una situación que surge en el siglo XIX con el aumento poblacional de estas unidades, que tal vez
Básicamente, Maleza era una unidad geográfica eh, unitaria que fue dividida por razones poblacionales. Igual Ceiba, igual Caimital. Pero ¿qué sucede? Que básicamente en estas coincidencias de nombres colindantes no se limitan a la interior de un municipio. Y ahí es donde básicamente la geografía te pone a pensar. Yo puedo entender que Maleza haya sido un barrio y se dividiera en dos, o que Ceiba haya sido un barrio y se dividiera en dos, o que se haya creado Guerrero y Guerrero le haya robado parte de Ceiba Alta, etcétera. Igual aquí con Caimital, pero ¿qué sucede? También tenemos casos en donde los barrios tienen los mismos nombres a dos lados de un deslinde municipal. Y aquí es que la cosa se pone diferente, se pone interesante. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un barrio guerrero en Isabela y yo tengo un barrio guerrero en Aguadilla, lo que esto sugiere es que esto fue una unidad geográfica unitaria que existió antes de que se dividieran los dos municipios. Y eso lo que sugiere es que esa unidad fue posiblemente un átomo. En otras palabras, aquí es donde básicamente empezamos a ver que los nombres de los barrios en muchas instancias son más antiguos que los municipios, porque si el Guerrero no hubiera existido antes que Isabela y Aguadilla, es bien poco probable que hubiera un barrio Guerrero a un lado en Isabela y otro barrio Guerrero a otro lado en Aguadilla. Lo que pasa es que esto sucede constantemente. Arenales. Yo tengo un barrio Arenales Bajo y un barrio Arenales Altos en Aguadilla, en Isabela, pero también tengo bien lejos por allá un barrio Arenales en Aguadilla. ¿Y cómo yo justifico eso? Bueno, yo puedo justificar, bueno, es que aquí había arena y aquí había arena y los dos básicamente se utilizaron para determinar el nombre. Ahorita vamos a hablar de por qué es que surgen los nombres. Pero es sospechoso porque esto lo que sugiere es que quién sabe si aquí hubo un hato o una unidad geográfica de nombre Arenales mucho más antigua que la fundación de Isabela y que la fundación de Aguadilla y que la fundación de Moca, porque aquí también estamos metiéndonos cerca de Moca. Así que este es el tipo de evidencia y de insumo que te dan los barrios, que te ponen a pensar y que te demuestran que los nombres de los barrios en muchas ocasiones son mucho más antiguos que los nombres de los pueblos. Y por tanto, la historia de los pueblos comienza con la historia de los barrios porque cronológicamente son más antiguos. No sé si los tengo suficientemente confundidos. El asunto es que esto se repite all over the place. O sea, esto es Cagua. Tenemos barrio Bairoa, tenemos tres barrios Beatriz, uno en Caguas, uno en Calle y uno en Sidra. Tenemos tres barrios Guanajibo, que aquí podemos decir, bueno, pero ese es el cauce de río Guanajibo, pero es que hubo un hato de Guanajibo y lo tenemos en Hormiguero, lo tenemos en Mayagüez y lo tenemos en Cabo Rojo, si no me equivoco. Y aquí mismo también, o sea, tenemos todos estos diferentes barrios que tienen nombres parecidos o los mismos nombres en diferentes municipios. ¿Qué sucede? Que en Puerto Rico hay 44 pares de barrios con el mismo nombre que colindan a dos lados de un municipio. Un barrio colindante con igual nombre al otro lado. El caso más espectacular de todos se da en la colindancia entre Rincón y Aguada. Si usted mira, usted tiene en el lado de Aguada un barrio Río Grande, en el lado de Rincón otro barrio Río Grande, un barrio Cruce y otro barrio Cruce, un barrio Hawái y otro barrio Hawái, un barrio Atalaya y otro barrio Atalaya. En otras palabras, esta división geográfica municipal debe ser posterior, porque había una unidad geográfica que tenía un nombre que cruzaba ese municipio al otro y que básicamente fue dividida cuando se
oficializaron los municipios. Esto, cuando veamos más adelante la función de los hatos, es una evidencia increíble, primero, de la antigüedad relativa de los barrios y de sus nombres, no de los barrios, pero de los nombres de los barrios con relación a los poblados en donde están, porque esto sucede 44 veces. Y lo cómico es que a veces sucede en dos municipios, pero que no son colindantes, o sea que tú tienes un barrio Cruces aquí y tienes un barrio Cruces acá, y hay un barrio entre medio. Y eso es lo que te hace pensar, como vimos en el caso de Guerrero, de Arenales, es que, Dios mío, esto parece que había algo que se llamaba Arenales, que era bien grande, y ese algo debe ser un árbol. Seguimos con eso ya mismo. Vamos a tratar de poner en claro de qué estamos hablando. En Puerto Rico los barrios se oficializan en el siglo XIX. Cuando Puerto Rico es colonizado por los españoles, se hace necesario ya ponerle nombre a los lugares. ¿Por qué? Bueno, porque hay que diferenciar un lugar de otro. Y tenemos casos en el siglo XVII, XVI, en donde tenemos que, mira, los canarios que fueron introducidos para suplementar o sustituir la mano de fuerza indígena o la africana, porque no había dinero, los residentes de las Islas Canarias, fueron ubicados en predios en el sitio de Sabana Seca, de Sabana Llana. Pues los que somos del área metropolitana sabemos que hay un barrio de Sabana Llana que es entre Río Piedras y Carolina. Pues eso se llamaba Sabana Llana desde el siglo XVI, XVII. O sea, se está hablando, no creo que sí, el siglo XVI. Y entonces eso yo lo encuentro fascinante. O sea, alguien le puso a ese sitio Sabana Llana y dijo, ahí es que vamos a ubicar a los canarios. Y alguien le puso ese nombre Hato del Rey porque esas reses van a alimentar a la tropa y ese hato va a ser del rey. Y alguien le puso nombre de sitios a un montón de otros lugares porque era necesario poder precisar que en ese sitio pasaba algo. Los sitios que no pasaba nada, pues no tenían nombre. Así que la historia es cambio. De buenas a primeras estamos diciendo de que hay un litoral entre Río Piedras, lo que fue Río Piedras posteriormente y lo que fue Carolina posteriormente, que se llama Sabana Baja o Sabana Llana, etcétera, etcétera. Y así sucede a través de toda la isla. Los otros nombres bien antiguos, los primeros nombres son los nombres de los sitios, son los que tú encuentras en las actas de los cabildos. El otro es de los pasos. Los pasos eran los lugares en donde se franqueaban los ríos. Eran lugares suficientemente llanitos para poder básicamente cruzarlos. Yo de joven vi pasos de río allá arriba en Santolaya, por las canteras, en donde no habían puentes y los carros tenían que pasar chucurún lentito por un área que era bajita y que tenía muchos chinos de río y que los carros podían pasar. Ahora, si había crecida, no se podía pasar. Muchos de esos pasos fueron sustituidos eventualmente pues por puente y la cosa se puso más fácil. El paso de Palo Seco, que fue propiedad de mi familia hace muchos años, hace muchos siglos, eh, a eso se pasaban con ancones. Nosotros llegamos a ver el ancón de Río Grande de Loíza, pero muchos ríos tenían ancones, hay barrios que se llaman ancones, porque son lugares en donde se pasaban las personas de un otro lado al río, no había puente. Y se hizo necesario ponerle un nombre a esos pasos. O sea, tú coges por ahí y cuando llegas a la Ciénaga Cucharilla y quieres pasar hacia el área de Dorado o de Toabaja o del Toa, pues tienes que pasar por el paso del Palo Seco, que era un ancón. Así que esos son de los nombres más antiguos, pero realmente esos tienden a ser más localizados. Los nombres más antiguos también tienen que ver con los hatos. Hemos concluido la semana pasada dos conferencias sobre el vínculo entre los nombres de los barrios y el nombre de los hatos. Y ya una de ellas está disponible en YouTube, la otra sale esta semana. Y es dos conferencias, estamos hablando de, no sé, de 4 horas, hablando sobre todos los atos que eran los atos y cómo los atos se perpetuaron en los nombres de los barrios.
¿Qué era un hato? Pues mira, un hato, esta es la dama caballo de Campeche, que en esta esquinita aquí, Pancho Moscoso, Francisco Moscoso, que ha sido coloquiador aquí también, uno de los mejores, si no el mejor historiador contemporáneo en Puerto Rico en este momento, se dio cuenta de que aquí, en esa imagen, en la dama caballo es un cuadro chiquito, había la única imagen conocida de un hato puertorriqueño del siglo XVIII. Y obviamente un hato es un área en donde se cebaba ganado, principalmente el ganado vacuno, caballos, cabras, puercos, cerdos, ovejas, porque hay un barrio de ovejas en Añasco, etcétera, etcétera, etcétera. Mulas, hay 3 barrios, mula y mulita en Puerto Rico, que eran hatos de ellos. ¿Por qué? Bueno, porque los hatos eran muy importantes, porque la política española no ayudaba a que básicamente en Puerto Rico se pudiera tener una economía de exportación. Pasó en el Valle de Arecibo que empezaron a sembrar jengibre y después España decidió darle el mercado o el abasto de jengibre a una potencia europea como resultado de un tratado de una guerra y se chavaron los arecibeños, ya no podían sembrar más jengibre, las vías de transportación eran precarias y básicamente el puertorriqueño, si se puede llamar así, eh, véalo de lado, porque para mí los ateros fueron los primeros puertorriqueños, porque fueron los primeros que se sentaron a negociar con la corona sus derechos y su derecho a propiedad. Pues los ateros básicamente decidieron, mira, olvídate, yo voy a básicamente olvídate de sembrar, yo puedo tener un trapichito, tú sabes. Y yo puedo tener una casa con un almacén, pero todo este bosque, y tengo este bosque para generar carbón y para generar todo lo demás, y tengo un río al frente que me ayuda a mover y un trapiche hidráulico puede ser, o puede ser un trapiche de sangre. No había tanto dinero para esclavos, así que los trapiches se corrían con bueyes. Eh, y yo voy a producir alimento porque yo no puedo comer caña, yo puedo comer carne de cerdo, yo puedo comer carne de res. Y este se convirtió en la unidad territorial predominante en los siglos XVI, XVII, XVIII en Puerto Rico. Ya al principio, a finales del siglo XVIII se comienza el desmantelamiento de los hatos y ese desmantelamiento fue una negociación con el gobernador Muesa, que para mí es el inicio de la puertorriqueñidad, porque los hateros dijeron, está bien, tú quieres carne para la tropa, yo te voy a dar carne para la tropa, pero tú me vas a dar el título de propiedad sobre mis hatos. Y los hatos que yo no pueda mantener, yo te los voy a devolver y los vamos a desmantelar. Y esa tierra sobrante que se da a finales del siglo XVIII es la tierra que se le ofrece a principios del siglo XIX a los emigrantes bajo la cédula de gracia. O sea, sí, yo me voy a quedar con este hato, y los hatos eran gigantescos, todo. El hato de Lutuado era prácticamente toda la cordillera central, desde Ciales, yo creo que hasta Lares. Eso era un hato. Esto, y obviamente no había mucha población tampoco, la gente no vivía en las ciudades. Pregúntele a Íñigo Abad y la Sierra, que llegaba a los pueblos, lo que había era una iglesia y 4 casas. La gente vivía en el campo y subsistía. Así que es muy importante entender que aparte de los sitios y aparte de los pasos, el tercer, la tercera instancia de que era necesario denominar algo es en los hatos. Pues obviamente nos queda hato puerco y nos queda hato teja, como dijimos en la conferencia, y nos queda hato rey, y nos queda los hatos de Arecibo que se llaman hato arriba, hato abajo, hato viejo. Pero muchos de los otros nombres de los barrios son también originarios en los hatos que existieron antes del siglo XIX. Y por eso es que es importante porque nos ayuda a reconstruir un Puerto Rico agrícola, un Puerto Rico ganadero, que básicamente subsistió por siglos por sí solo, ante la indiferencia y los otros compromisos y las otras prioridades de la corona española. Esto, gracias a la inteligencia artificial, podemos ver más de cerca un acto. Y ahí usted ve que tiene la casa arriba, el almacén abajo y el trapiche cerca de un río.
De nuevo, le convidamos a que vea la conferencia de agosto, fue una en agosto y otra la semana pasada, sobre los hatos, porque es muy reveladora en términos de una prehistoria puertorriqueña. Los hatos eran muy importantes porque los hatos nos daban muchas cosas que eran importantes para que Puerto Rico sobreviviera ante la ausencia del situado, ante la falta de comercio, la falta de barcos para exportar las propiedades, etcétera. Luis Pared de Alcázar, eh, que es una historia larga, era un pintor español que fue desterrado a Puerto Rico, fue el maestro de Campeche, nos da a finales del siglo XVIII las primeras imágenes de lo que puede ser un jíbaro. Esta es una imagen que él crea de un jíbaro, pero esta en particular tiene una historia muy especial y es que él se pinta vestido de jíbaro y manda este cuadro a España para tratar de lograr que lo dejaran regresar, que lo lograron regresar. Pero el tiempo que estuvo en Puerto Rico fue muy importante porque esto que estamos viendo es posiblemente una imagen de lo que sería un atero del siglo XVIII. Y con la inteligencia artificial lo podemos ver mover. Así que le debemos a Pared Alcázar una de las imágenes, de las pocas imágenes de un atero puertorriqueño del siglo XVIII, siglo XVII, posiblemente antes. Y nos ayuda muchísimo a entender la dinámica de este país. Ok, ya. Los hatos aportaban alimento, su subsistencia, aportaban energía porque generaban los bueyes que movían los trapiches y que movían la transportación, las carretas, proveían los caballos, proveían los cerdos. O sea, tenían muchas funciones, pero la más importante, especialmente en el siglo XVII y XVIII, era nos daban un producto de contrabando, que era la piel y era la carne. Sucede, y lo estoy tratando de hacer lo más sencillo posible, que las Antillas Menores fueron catalogadas como islas inútiles por España. Por tanto, la colonización española terminó en Vieques. Y de ahí en adelante, y Vieques fue para atrás y para adelante por un tiempo. Y fue el foco de resistencia indígena que impidió que la costa este de Puerto Rico se colonizara por más de 100 años y todos los asentamientos que hicieron en antiguo pueblo de Santiago y todo lo demás fueron arrasados por los caribes. Eh, Nadie sabe si fueron los caribes o si fueron los taínos. Eso es una discusión totalmente intensa que hay. Pero la cuestión es que los indígenas desde Vieques lograron impedir el desarrollo de la costa este por más de un siglo. Y por tanto, esas otras Antillas que quedaron, desde las Islas Vírgenes hasta Trinidad y siguiendo por Curazao y las Antillas holandesas, fueron ocupadas por los enemigos de España, las otras potencias europeas, y fueron convertidas en emporios de caña, algunos de los emporios más ricos del mundo, que fue Barbados, que fue San Croix o Santa Cruz, etcétera. Fueron cultivo intensivo con mano de obra esclava y como fue Saint-Domingue, que eventualmente pues logra la independencia y se convierte en Haití. Pero realmente gente como John Smith eh, consideró que eran las colonias más ricas del mundo. Pero tenían un problemita y es que las Antillas Menores no tienen ríos permanentes y segundo, que el uso del terreno para propósitos de azúcar era tan intensivo que no había terreno para tener cebar ganado. Por tanto, se da esta dinámica de contrabando entre las Antillas Menores y Puerto Rico a través del producto que generaban los hatos. Y Íñigo Abad y la Sierra se da cuenta rapidito cuando en 1770 por ahí escribe la primera historia de Puerto Rico y se queja de que los puertorriqueños son vagos, indolentes, pero en realidad lo que había era que había un fronte. eh, Tú sabes, estoy sentado aquí, el racimo da, lo corto, nace uno nuevo, chévere, pero en realidad estaban en la costa contrabandeando con mucha gente y en el contrabando estuvo metido no solamente el campesino normal, sino también estuvo el clero, la aristocracia, las autoridades españolas. O sea, el contrabando fue la forma en que la colonia de Puerto Rico sobrevivió
hasta finales del siglo XVIII que España empieza a darse cuenta que tiene que organizar las cosas en sus colonias y obviamente aún más en el siglo XIX cuando España pierde el control de lo que fueron las repúblicas americanas y entonces se enfoca en Cuba y Puerto Rico en términos de cómo podemos hacer que esto produzca para también evitar perderlo por movimiento. O sea, se nos está acabando el imperio. Y ahí viene pues todo un cambio de actitud con relación al país, que obviamente el contrabando siguió, pero ya se van formalizando otras formas de producción que acaban en el siglo XIX con una sociedad precapitalista, pero eso es otra historia. Así que tenemos aquí una idea de un hato, tenemos los bueyes, tenemos los cerdos, tenemos el trapiche que es movido por estas reses y esta es una imagen de Cuba del siglo XVIII también, original, que ha sido trabajada con inteligencia artificial. La toponimia de Atos, sin embargo, no hemos podido trabajar todas las posibilidades de la toponimia de Atos por una razón muy importante y es que si usted mira el mapa, todo lo que está marcado son barrios cuyos topónimos han sido vinculados directamente a un hato ganadero, un hato eh, de caballos, como es la yeguada, hay varias yeguadas, o hatos de mula, o hatos de cerdo, o hatos de cabras, o lo que fuera. Pero si usted ve en el área oeste, hay muy poca información del vínculo entre esos datos y es por la carencia de las actas del Cabildo de San Germán, que supuestamente no están disponibles como la de San Juan. Las de San Juan que están ahí atrás, que han sido digitalizadas y cuando hagamos una nueva edición del libro vamos a ver que este mapa se va a hinchar de diferentes datos, porque obviamente es más fácil localizar el nombre y vincular ese nombre con ese barrio. A veces nos equivocamos, pero a veces lo logramos. Pero en esta área tenemos un vacío de documentación histórica que nos impide poder documentar de una manera definitiva cuántos de estos barrios tienen que ver con Atos. Y obviamente también lo que dijimos, el imperativo poblacional, aquí había más población, por tanto posiblemente los Atos no duraron tanto tiempo porque hubo influjo de migrantes de la República Dominicana, etcétera, etcétera, que fueron básicamente colonizando y desarrollando medios de producción propios que no dependían del contrabando. Los barrios de Aguadilla y sus nombres realmente es el punto de partida de la parte final de esta conferencia y vamos a hacer una aproximación lo mejor posible sobre de dónde vienen esos nombres. Pero de nuevo, no pretendemos dar soluciones definitivas, queremos estimular la investigación. Y últimamente ha habido unas investigaciones muy interesantes que han ido a la prehistoria de los pueblos utilizando los topónimos de los barrios, como propusimos nosotros en el 99 con el libro, y básicamente vinculando esos topónimos con antiguos datos. La primera imagen, o tal vez la única imagen que tenemos de Puerto Rico, de las primeras imágenes, vienen de este hombre que se llamó Auguste Pley, que en un momento de amistad entre Francia y España viene a Puerto Rico y hace estos bocetos de varios pueblos y localidades. Son dibujos. Nosotros lo que hicimos fue que cogimos el dibujo de Ple y básicamente le tratamos de dar un poquito de color. Por eso es que la bandera no es la bandera de España, es la bandera de Francia. Y esta imagen que hemos trabajado aquí es posiblemente una de las imágenes más antiguas, pero esta imagen no es del pueblo de Aguadilla, es del Fortín de la Concepción. Los que son de Aguadilla pueden vincular el Fortín de la Concepción con básicamente la Cuesta del Tamarindo y la Escuela Valdoriotti de Castro. Dentro de lo que es esa escuela están los remanentes de ese fortín, que fue un fortín muy importante. Y fue tan importante que si Augusto Pley hizo, no sé, 40 bocetos, el fortín se ganó uno. O sea, el fortín básicamente fue uno de los lugares que él dibujó. Él estuvo 2 años en Puerto Rico, pero regresó a Francia y los dibujos se quedaron así como dibujos. Por tanto, desafortunadamente, aunque tenemos este excelente boceto de la villa de San Germán y tenemos este excelente boceto de la villa de Cabo Rojo y tenemos este excelente boceto del pueblo viejo de La Tuna, que es Isabela, esto es todo lo que tenemos de Aguadilla. Es un
un dibujo preliminar de la iglesia del pueblo, pero sí tenemos el dibujo del Fortín de la Concepción. Por tanto, estas constituyen las imágenes tal vez más antiguas. Es bien difícil explicarle a la gente joven de que en aquella época no había fotos, ni habían de esto, todo lo demás. O sea, dependemos de esas imágenes. Pero esas imágenes, a través de la inteligencia artificial, ya yo trabajé una de las imágenes de Play para un artículo sobre el Ancón de Río Grande de Loíza y fue bien interesante cuando la animamos, como esa imagen nos dio muchas pistas y muchos detalles que no veíamos a simple vista sobre cómo funcionaban los ancones. ¿Ok? Eh, Así que por eso es que trabajamos la toponimia de los barrios. Los barrios son un invento anacrónico hoy en día del siglo XIX para los intereses del Estado, para recolectar impuestos, para asegurar seguridad pública y tenemos coloquios completos que hablan sobre los caciques de barrio, el caciquismo, los alcaldes de barrio, que detallan eso en detalle y que hacen enumeraciones preciosas de las funciones que tenían el bando de policía y buen gobierno, la libreta de jornalero. ¿Quién firmaba la libreta de jornalero? El alcalde de barrio. Luis, ¿qué hacen acá arriba? El alcalde de barrio. Porque en aquellos tiempos tú no podías ir de un barrio a otro sin tu libreta firmada por tu alcalde de barrio. Por lo menos, porque en estas cosas hay que tener cuidado, por lo menos eso es lo que básicamente el gobierno decía que sucedía. Yo me he dado cuenta que en algunos casos no necesariamente las leyes se cumplían al pie de la letra y mucho menos en los barrios y mucho menos con los alcaldes, porque los alcaldes negociaban sus propios intereses con los intereses del Estado y los intereses de sus constituyentes. Pero en teoría, cuando tú ves las libretas de jornalero, el jornalero Juan, que iba a ir del barrio Capáez al barrio Tanamá de Adjunta, tenía que tener su libreta de jornalero firmada por su alcalde de barrio diciendo que sí, que estaba autorizado a estar ahí. Pero de nuevo, los convidamos a que vean esa conferencia que es muy interesante y que explica muchas cosas que todavía nos preocupan y nos molestan de la administración pública en Puerto Rico que vienen de esa época. Lo voy a dejar ahí porque si no, nos cogen las 10 de la noche. Y Pablo tiene que ir para. La toponimia es muy importante y fue un trabajo que yo me siento tan y tan orgulloso de que hay tanta investigación de toponimia, pero al principio era bien escabrosa porque no había metodología. Hasta que la querida doctora Astrid Cubano, directora de mi tesis doctoral, me expone a Marc Bloch, que era un historiador francés que muere ejecutado en la Segunda Guerra Mundial y que básicamente reconstruye la historia rural de Francia utilizando muchas pistas, porque la historia rural no hay documentos, ese es el problema. La mayor parte de la historia que conocemos son la historia de los centros urbanos. Y en el caso de Puerto Rico, la historia de San Juan, de Mayagüey, de Ponce y de Arecibo y de algunos pueblos en particular. Pero el resto de la isla, que era donde vivía toda la gente antes del siglo XIX y gran parte del siglo XIX, esa parte no tiene historia. Lo que nos queda de esa parte son una serie de pistas y una de las pistas más importantes, pero no es la única, son los nombres. Por tanto, trabajamos la toponimia, que es el estudio de los nombres del lugar, y lo que resulta revelador, como decía Mark Bloch, es cómo básicamente el tiempo pasa y los nombres se quedan. Por eso es que cuando estábamos viendo los centros electorales, yo decía, vuelve, también puede ir a los centros del 60 y a los del 70, porque en el siglo XIX ha habido una limpieza de topónimos increíble, que es natural. Nadie quiere vivir en el Hato Puerco, ahora viven en Campo Rico, y nadie quiere vivir en el barrio Bellaca de Quebradillas, ahora vive en el barrio San José. Nadie quiere vivir en el barrio de Culebras de Cagua, ahora vive en San Antonio, en San Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, había una limpieza de topónimos, pero si usted sigue dando la vuelta del tiempo para atrás y sigue recorriendo esa línea del tiempo en sentido inverso, utilizando los nombres del lugar, usted se va a dar cuenta de la antigüedad de los nombres y puedes reconstruir elementos principales de esa historia rural que hasta ahora es absolutamente desconocida. ¿Ok? Ahí en la tesis nosotros dividimos los topónimos en todas estas categorías
y los contabilizamos. Esto obviamente hay que actualizarlo en algún momento porque han surgido nuevos nombres de barrios, etcétera. Pero básicamente, en el caso particular de Aguadilla, tenemos nombres indígenas, que son los más antiguos, y ahorita hablamos un poquito de ellos, nombres relacionados con cuerpo de agua, bueno, Aguadilla, nombres relacionados con plantas, con elementos topográficos, con personas, esto es lo que llamamos antropónimos, que son de los más interesantes, nombres relacionados con antiguos hatos y haciendas. No tenemos nombres con devociones religiosas, pero como van a ver, en el caso del barrio Victoria puede que haya algo. Nombres relacionados con idiomas extranjeros. No tenemos en Aguadilla español antiguo, pero lo hay a través de toda la isla. Y como ustedes vieron, pues obviamente hay, los nombres cambian, el número de topónimos y el número de barrios. ¿Por qué tenemos número de topónimos y tenemos número de barrios? Porque hay topónimos que tienen más de un barrio. O sea, como vimos, Arenales tiene tres y a veces ni siquiera son colindantes. Hay barrios mamey por todos lados. Y barrios aguacate en Aguadilla y barrios aguacate en Yabucoa. O sea, no son parte de una misma unidad. Así que cuando hablamos de topónimos y de barrios, pues tenemos que tomar en consideración que hay más nombres que barrios. Perdóname, hay más barrios que nombres, porque hay barrios que tienen el mismo nombre que otros barrios. Así que estos son más o menos los barrios y obviamente esta es otra excelente manifestación de la importancia del pueblo de Aguadilla y nosotros presumimos con la información que tenemos que obviamente Aguadilla como puerto tenía la mayor parte de la población, principalmente en el siglo XIX, y obviamente pues esto que está acá atrás eran hatos y eran diferentes actividades agrícolas de menor magnitud que básicamente esto se fueron desarrollando y a través de su existencia, pero el núcleo poblacional seguía siendo el puerto por las razones que todos conocemos, por su predominancia. Tomemos primero la toponimia de barrio. Como dijimos, la toponimia indígena es la prevaleciente en Puerto Rico. O sea, como vimos en la lista, la mayor parte de los barrios en Puerto Rico tienen un topónimo de raíz indígena. No podemos decir que ese sitio se llamaba eh, Camasella o ese sitio se llamaba eh, el nombre que fuera, el nombre topónimo indígena que fuera, Guaynabo, Gurabo, todos estos abos son agua, Guanajibo, etcétera. No podemos establecer claramente una correspondencia geográfica entre ese nombre y ese sitio, pero sabemos que ese nombre viene de una población, de un área geográfica que tenía ese nombre, que fue básicamente adoptado por los españoles, pero lo que digo es, sí es posible que eso sea Guanajibo, pero no hay una correspondencia directa entre el barrio de Guanajibo o los barrios de Guanajibo y lo que se llamaba Guanajibo. Como dijimos, Utuado era, el hato de Utuado era toda esta área y hoy en día es un municipio y dentro del municipio hay unos barrios. Así que, pero sin embargo, estamos conscientes de que la mayor parte de los topónimos de barrio vienen de una raíz indígena. Eso incluye topónimos que han sido transliterados e hispanizados. Por ejemplo, Cañabón y Cañaboncito en Cagua viene de la palabra Cairabón, que básicamente el nombre de Río Grande de Loíza, pero cuidado, el Río Grande de Loíza no pasa por Cañabón ni por Cañaboncito. Por tanto, ese nombre posiblemente incluía un perímetro mucho más amplio en aquella época. También ha habido hispanizaciones, ha habido mucho debate de dónde viene el nombre de Arroyo, porque Arroyo no tiene arroyo. Y posiblemente es la transliteración o la hispanización de un nombre. Casos como un Macao, que tenemos Macao, que tenemos Mabú, que tenemos un Macao. El mismo Borinquen tiene como 6 acepciones, el nombre de nuestra isla, diferentes que aparecen en las crónicas porque tienen que tomar en consideración que la mayor parte de los colonizadores no eran personas letradas, eran analfabetos, eran soldados y marineros. Y ellos le ponían el nombre a los sitios según lo que escuchaban. Le decían, pues esto se llama esto se llama Guanajibo. Pues ok, pues vamos a decirle Guanajibo, pero no podemos decir que así era que se decía y así era que se escribía. Y hay una correspondencia directa, es una aproximación.
Y en ese caso, pues hay muchos casos en donde hay diferentes versiones de esos nombres. Pero aún en día, hoy en el 2025, la mayor parte de nuestros barrios puertorriqueños tienen una raíz indígena. En el caso de particular de Aguadilla, tenemos ceiba alta y ceiba baja. Ceiba es el árbol de la vida, pero también hay otra excepción que tiene que ver con bote. Camaceyes, que no, que es un árbol, es un arbusto, o sea que también cualifica bajo fauna y eso es otra cosa. A veces los nombres tienen más de una correspondencia. Y Borinquen, que hay mucho escrito sobre el origen de Borinquen o Boriquén o Buruquén, que básicamente usualmente se ha traducido como la tierra del valiente y del noble señor, etcétera, etcétera, pero también como la isla de los cangrejos o como que también se le dio el nombre a Vieques. Los británicos cuando lo ocuparon le llamaron Crab Island. Así que no sabemos si es por la tierra del valiente y noble señor o porque era esta isla que tenía muchos cangrejos, que los tenía, porque los vimos de chiquitos. Yo recuerdo cruzar por la 165 para de Levitown hacia Dorado y pasábamos por la carretera y aplastábamos de tantos que habían. O sea, no había forma de evitarlo. Así que tenemos toponimia indígena en Aguadilla y es importante pues buscar en las crónicas que haya si esto era un hato o qué era, etcétera, etcétera. Pero tenemos toponimia indígena, por tanto hay tres barrios, cuatro barrios, perdóname, en Aguadilla, que es parte de los 156 que hemos identificado que básicamente tienen una raíz indígena y cuyo nombre corresponde a una palabra indígena que pudo o no pudo haber estado vinculada con esa localización. Así que tenemos esos cuatro: Borinquen, Camaceyes, Ceiba Alta y Ceiba Baja. En el caso particular de la flora, tenemos maleza alta y maleza baja. Tenemos Camaceyes, que es un arbusto que tiene 20.000 diferentes nombres, hasta almendro le dicen. Tenemos caimital alto y caimital bajo. Caimito es un árbol. Tenemos palmar y tenemos guerrero. Perdón, tenemos ceiba alta y ceiba baja. Mi acepción, mi especulación basada en las cosas que hemos investigado es que usualmente cuando tenemos nombres de flora, es que en la necesidad de denominar un sitio se le puso el hato de la maleza, o el hato de la ceiba, o el hato de Camacelle, o el hato de Caimital, porque ha sido la experiencia en la costa este de Puerto Rico donde hay más documentación de actas de cabildo. Y era normal pues mira, este es el hato del Guaraguao, o este es el hato del Mamey, o este es el hato del aguacate. Pero de nuevo, queda a los investigadores locales confirmar esas teorías y básicamente establecer. Pero el hecho de que de nuevo tengamos barrios con el mismo nombre divididos por posiblemente cuestiones de población en el siglo XIX, nos sugiere que pudo haber habido un hato en estas áreas. Pero de nuevo, en este momento no tenemos corroboración. No hemos encontrado un mapa de hatos y eso lo cubrimos en el de estos de hatos. Esperamos que hay investigadores que están metidos de cabeza en el archivo de las Indias en Sevilla que puedan localizar, porque en Cuba sí hay mapas de hatos y los cubrimos y los enseñamos en la conferencia de los hatos de la semana pasada. La flora siempre está presente como aguacate, caimital, camacelle, ceiba, maleza alta, maleza baja y palmar, como ya dijimos. Tenemos el árbol de caimito, tenemos el árbol de la ceiba, que es tan importante, que era un árbol sagrado entre los indígenas y eh, entre las poblaciones neoafricanas también. La ceiba era importante, especialmente en Cuba y especialmente en Haití. Era un árbol muy importante y era un árbol sagrado de los indígenas. Se decía que el boique se metía dentro de la ceiba y hablaba a nombre de sus divinidades. Obviamente la maleza, el aguacate, el caimito y la palma. Tenemos que estar bien presente que la palma, en el caso particularmente del área de Raimi, que Raimi no es un barrio, es interesantísimo, porque en el caso de Calley, Henry Barracks fue un barrio, ya no, que es donde está la UPR en Calley, pero Raimi no
advino al nombre de barrio, sino que básicamente el barrio Borinquen y creo que otros barrios vinculados. Pero personas como Néstor Irizarry, Néstor de la Casa Paoli, se me olvidó el nombre completo, eh, ha identificado la importancia de la industria de la palma de sombrero en esta área que hoy conocemos como Reimi. Todavía cuando tú entras a Reimi y miras a mano izquierda, vas a ver palmas de sombrero en lo que era el campo de golf de la base, donde las dejaron. Pero toda esa área tenía una gran, pero que gran industria de palma de sombrero con las que hacían las papitas que tenía Bad Bunny y las papitas que tenían Areito y todo lo demás, que era el sombrero más importante de Puerto Rico, tal vez hasta la década del 10 y el 20 que llegan los sombreros para y que cambia todo eso, y los sombreros de Panamá, etcétera. Pero antes de eso, pues lo que estábamos hablando son de las pavas, y las pavas se hacían de la palma de sombrero, y que era muy predominante y que era la base de una industria en el área que hoy conocemos como Reino. Cuerpos de agua, pues Aguadilla. O sea, no vamos a entrar en todo el detalle, pero tenemos un pequeño video con la doctora Aide Reiser, que ella subraya que obviamente pues este es el área de los pozos y que hay barrios que tienen aquí el nombre de pozos y que es el área de la famosa Aguada de, de Cristóbal Colón y sus buques, sus tres naves. Eso, cuando yo era muchacho, eso era un debate de vida o muerte entre Guayanilla, Cabo Rojo, Añasco, Aguada y Aguadilla, en términos de dónde fue el descubrimiento, etcétera. Eso ha atenuado con el tiempo, pero obviamente el ojo de agua está en Aguadilla, eh, como dice Aide. Sin embargo, los barrios pozos están en Aguada y la colonización del temprano San Germán se da no aquí en el Culebrinas, sino se da en el río Guarobao, en el río Añasco. Así que es un issue bien grande, pero Aguadilla definitivamente es un topónimo que está vinculado a básicamente un cuerpo de agua que es el manantial que todos conocemos como Parterre. Los cuerpos de agua están ahí. La toponimia topográfica está en montañas y arenales que básicamente posiblemente vengan de también de nombres de hato, el hato de la montaña y el hato de los arenales. Pero en el caso de arenales se da una cosa bien particular. Esto es una foto que encontramos y que colorizamos, pero no animamos, sobre la importancia del ferrocarril y básicamente la estación del ferrocarril en el barrio Arenales. Yo sigo diciendo de que el ferrocarril tiene que haber recompuesto la población de muchos municipios, particularmente en el de Aguadilla, porque crea una ruta de actividad económica, crea estaciones y alrededor de las estaciones ya tú empiezas a ver conglomerados de vivienda eh, y de servicios, etcétera, etcétera. La importancia de Arenales también es que, como usted ve, Arenales está aquí, en Aguadilla. Pero ¿qué sucede? Tenemos dos barrios Arenales, Arenales Altos y Arenales Bajos, en la vecina Isabela. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que yo no sé. Tenemos Guerrero también en ambos lados de la jurisdicción. Aquí en el Pepino tenemos Ato Arriba. O sea, esto es evidencia que aquí había atos, ¿ok? Y tenemos otros atos por aquí también. Lo malo es que cuando tú miras aquí en el área de el hato del Espinar también se documentó, pero cuando tú llegas a Aguada, tú ves que los barrios son bien pequeños y posiblemente pues esos barrios no fueron atos, sino fueron desprendimientos de atos. Pero entonces vas a la colindancia, como vimos, de Rincón y de Aguada y ves nombres de barrios en ambos lados que sugieren también que hubo un hato. Pero en el caso de Arenales es fascinante porque yo tengo un barrio de Arenales en el mismo medio de la Guadilla y tengo dos barrios Arenales en el sur de Isabela. Fueron parte de un hato más grande que se llamó Arenales. Hay investigadores de Aguadilla e Isabela, están convidados a resolver este problema y le estoy dando algunas pistas. Tenemos un barrio Guerrero, aquí puede haber habido un barrio, un hato, y tenemos hato arriba, acá abajo. O sea, hato arriba, usualmente arriba es los montes, abajo es, hato abajo usualmente es el llano, como sucede en Arecibo. Y hato viejo también
hago un paréntesis, los hatos se supone que se ubicaran en el siglo XVIII en las tierras menos productivas, dejando las tierras más productivas para básicamente las cosechas. Eso sucede en toda la costa norte de Puerto Rico y empiezan a empujar los hatos hacia el mogote, hacia arriba, porque obviamente no era necesario, las reses no necesitaban una tierra tan productiva como pudo haber sido la tierra del llano, y porque básicamente los dueños de esas estancias que empiezan a generar agricultura protestan ante el cabildo porque las reses se les meten en los sembradíos y los echan a perder. Gente, no había alambre púa, no había cyclone fence. Lo que había eran verjas de malla. Si usted ha visto una verja de malla, tiene una idea. Y la verja de malla, pues, es una planta. Si el ganado se le para encima y lo cruza, lo cruza. Así que esa presión, o sea, es imposible hacer una empalizada para todo el hato de Sabana Martel, que es el barrio de Sabana hoy en día en Vega Baja. Y ellos protestan al cabildo y ¿qué hacen? Pues recogen el hato, se llevan las reses y se la llevan para Almirante, o sea, llevan para un barrio más arriba. Y ahí obviamente hay constancia del hato del Almirante, que es una historia también muy fascinante, que es el barrio de Bad Bunny, y yo pasé grandes partes de mi niñez en el barrio Almirante, pero eso es otra historia que la verán allí, verán el vínculo familiar también y todas esas cuestiones. Pero volvemos aquí, o sea, esto es una gran evidencia de que aquí pudo haber habido un hato, el hato del Arenales y el hato de Guerrero y el hato arriba. Así que Arenales pudo haber sido pues el hato abajo y este es el hato arriba, en un momento en donde los hatos eran mucho más grandes, mucho más grandes, mucho más grandes. Hicimos los hatos de Isabela para una conferencia en Isabela de Humanidades Puerto Rico y cubrimos estos asuntos que tenían que ver con el vínculo entre los nombres de los barrios, entre Isabela y entre eh, Aguadilla, Moca, San Sebastián y Camuy. Pero eso es otra historia. También tenemos barrios que tienen vínculos topográficos, como ya dijimos que eran arenales y como es montaña. De nuevo, no más que podemos hacer es especular que básicamente eran hatos, y que el descriptor topográfico decía, pues chévere, esto. Yo tengo una persona que quiero mucho que es del barrio Palo Hincado de Barranquita. Eh, el hato del palo hincado puede ser una solución, pero en esos casos en particular, cuando tú empiezas a buscar los nombres de los barrios, ya en el siglo XIX te das cuenta de que la ortografía es diferente, que básicamente había palo lincado, había diferentes otras cosas, y es posible que haya sido una hispanización de un antiguo nombre indígena, que básicamente a los españoles les sonó tal cosa, es como Bairoa. Bairoa en Caguas no creo que, que se llamara Bairoa, porque no hay muchas R en el idioma taíno. Así que tal vez se llamó Bayoa o Aboa, suena como abo, agua. Así que lo digo porque no necesariamente lo que decimos en palabras finas, la grafía, la forma de escribir estos barrios, sea realmente indígena, sea la correcta, fue la que fue aceptada y adoptada. Los nombres de personas, solamente tenemos una instancia que pudiera ser un nombre de persona, que es el barrio Guerrero. Sin embargo, es cuestión de investigar qué pasó en el barrio Guerrero para que tuviera ese nombre. Puede haber sido una situación de algún tipo de alzamiento indígena, todo lo demás, fantástico, pero en este momento estamos suponiendo que es una, una, un apellido. Eh, Nos ha pasado con varios sitios en donde hemos ido investigando los apellidos y nos hemos dado cuenta de que hay un apellido detrás de todo esto. Pero también hay unos nombres de barrios desaparecidos que no hemos mencionado. O sea, cuando buscamos en las enumeraciones de barrios, aparecen barrios que ya no existen, que fueron integrados a otros barrios o que su nombre cambió. Y en el caso de Isabela y de Oaxaca, de esa área, había un barrio que se llamaba Juego de Bola. Y yo he estado apretando
el botón de que investiguemos ese barrio, porque lo que básicamente dice el nombre es que ahí había posiblemente un centro ceremonial indígena, como lo hay en Caguana o en Tíbet. Pero esos son los tipos de pistas que genera la toponimia para la investigación histórica local de los pueblos, de los historiadores de los pueblos. Las personas, pues dijimos que solamente tenemos guerreros. Nombres de atos y haciendas, solamente tenemos dos casos en Aguadilla que podemos suponer que básicamente fueron nombres de atos y de hacienda. Uno es Corrales. ¿Por qué? Porque en los tiempos de los atos se hablaba de los atos, de los cotos y de los corrales. O sea, un corral era un ato, es el equivalente, es el sinónimo de un ato. Así que en el mismo centro de Aguadilla tenemos un ato que se llama Corrales, que lo que supone es que aquí hubo un ato de reses, porque es como si le hubieran puesto los atos o atos o atocorrales o lo que fuera, igual los cotos. Y el caso de Victoria lo vamos a ver a través de un excelente trabajo, una entrevista que la vamos a ver ya mismo, que básicamente porque es que decimos que Victoria pudo haber sido un ato o una hacienda. Esos son los dos que tenemos. ¿Dónde está Victoria? Espérate. Ok. Y Victoria también tiene un vínculo extranjero porque a través de las investigaciones, y yo sé que la doctora Aide Reizar estaba actualizando todo esto, hay instancias en donde el acto aparece escrito como Vitoria, no como Victoria. Y vamos a ver qué dice doña Aide al respecto. Y Vitoria es una palabra vasca y es un lugar en el País Vasco. Así que posiblemente lo que conocemos como el barrio de Victoria, que es un barrio importantísimo, porque es el punto donde se baja la cuesta, empieza a bajar la cuesta del Mogote y básicamente la salida hacia Moca, etcétera, etcétera. Y es un área de temprana colonización, porque como las personas deben saber esto, el Espinar viene de un fraile franciscano, el nombre de Espinar, que es en Moca ya, en Aguada, perdón. Esto, que fueron un grupo de sacerdotes que hicieron una ermita en esta área y que fueron masacrados por los indígenas, le echan la culpa a los caribes, no sé. Y uno de ellos, Fray Alonso de Espinar, era el líder. Y obviamente, pues se quedó el nombre, como el nombre, el barrio, el hato o la comarca de la ermita del Espinar, que aún existe y que les recomiendo que vaya a ver, porque no es la ermita original, porque fue destruida por los caribes o por los indígenas, pero también básicamente esto, lo que hizo la comunidad fue que construyó una iglesia alrededor de las antiguas ruinas, de posiblemente la segunda o la tercera ermita. Esa definitivamente era del siglo XIX y, y es espectacular. O sea, si no ha ido y es de esa área o no es de esa área, vaya a ver la ermita del Espinal porque vale la pena. No pusimos las fotos porque no, porque es Aguada, no es Aguadilla. Así que tenemos Victoria. ¿Por qué decimos que Victoria es eso? Pues mira, una de las cosas que vamos a subir a nuestra página de YouTube es una serie de más de 25 cápsulas de barrio que hicimos para lo que era Sistema TV o el Canal 40 de lo que era entonces, eh, bueno, lo que es la Universidad Ana Geméndez hoy en día. Y eso se hizo también con apoyo de la Fundación de las Humanidades, Humanidades Puerto Rico. Están disponibles en el Internet y esperamos que pronto estén todas disponibles también en la página de YouTube de un servidor. Pero vamos a ver una de ellas, porque gracias a Dios teníamos una de Aguadilla y queremos compartir directamente el trabajo que se hizo. Mi trabajo fue hacer el libreto, el equipo de producción hizo maravillas en algunos casos para básicamente maximizar y mejorar lo que fue una idea original de una cápsula breve de barrio. Pero sin más que hablar, vamos a verla. El navegante Cristóbal Colón
llegó a la Bahía del Descubrimiento, como la llamamos hoy en día, entre Punta Borinquen, que queda en la parte de Aguadilla, y Punta San Francisco, que queda en lo que hoy en día se llama Aguada. Si él estaba buscando agua, tenía que ser fresco. Y aquí esta bahía se conoce como los pozos. La bahía de Aguada quiere decir tomar agua. Y el Pozo Mayor, que es donde está hoy en día el parterre, el que dijo Federico, el pan de Dios lo tiene todo el mundo, pero el agua de Dios no lo aguanta. Ya para el siglo XVIII comenzaron a emigrar a esta zona muchas personas de Santo Domingo. Muchos de ellos eran españoles, estaban ubicados ahí. Esta familia de la Rosa, que mencionaba don Juan de la Rosa Ortiz de Velasco. De ahí es que puede haber un vínculo con el barrio Victoria, porque la esposa de uno de los hijos era vizcaína, de Bilbao. Y buscando los otros días sobre los vizcaínos, pues está Nuestra Señora Victoria en Vitoria, España. Así que puede haber una relación entre una cosa y otra. Pero nosotros hemos pensado siempre que cuando se funda Aguadilla en 1775, se funda bajo la advocación de San Carlos, Nuestra Señora de la Victoria. En ese sector había mucha caña. ¿Y a dónde se llevaba? A Coloso, porque estaba, muchas de estas haciendas no morían. El barrio Victoria, que lo que le queda es muy poco, ya no hay caña sembrada, ya no hay hacienda, ya no hay nada de eso. Como un recuerdo de un amor profundo. Más videos en sistematv.com. Pues esa es más o menos la historia in a nutshell, como dicen en Estados Unidos, del barrio Victoria. Hay muchas otras, algunas mejores, otras peores. Esta es de las mejores. Así que los convidamos a buscarlas y a avisarnos si no la encuentran, pero si la buscan en términos de Sistema TV, barrios, historia de los barrios, va a encontrarla. Estas cápsulas también están en PBS, en los portales de los otros auspiciadores, así que los puede encontrar. Como usted ve, Victoria tiene un vínculo esto posiblemente con el extranjero, con muchos otros barrios. Hay dos coloqueos que tienen que ver con eso. Y también tiene un vínculo con una hacienda de uno de los antepasados del querido Rafael Añese de la Rosa, que mencionamos al principio, y que básicamente tenía que ver con la industria cañera, pero Victoria era un sitio muy importante porque era un cruce de camino. Y eso también le da más importancia, el camino que viene de Aguadilla, el camino que va hacia Aguada, el camino que va hacia Moca. Así que esos puntos así, en donde tenemos esa conjunción, fueron puntos que adquirieron nombres rápidamente, porque era el cruce tal vez de Victoria o el cruce de lo que fuera, y de ahí obviamente los caminos se divergían en diferentes destinos. También queremos subrayar que aunque no es un barrio, en Aguadilla hay un sector que se llama Higüey. Higüey es el nombre de la provincia más occidental, más oriental, perdón, de la República Dominicana. En Higüey, esta es la casa fuerte de Juan Ponce de León, que nos da una idea posiblemente cómo realmente fue Caparra. La historia de Caparra es una historia bien desafortunada porque se dice que la verdadera casa fuerte de Ponce de León está debajo de la número 2. Y hay evidencia al respecto de que al hacer la número 2 pues básicamente se le pasó por encima porque no había una conciencia de preservación en aquella época. Pero el punto es que los que conocen de historia de Santo Domingo y de Haití saben que hubo muchas conflagraciones, que Haití se constituye en un país independiente a principios del siglo XVIII, que eventualmente lo hace en contra de todas las diferentes potencias europeos. Se metieron los británicos, se metieron los franceses, se metieron los españoles, y ninguno pudo. Y realmente en un momento dado, Haití invade la República Dominicana y la toma bajo el gobierno de Lili. Es una historia bien intensa. Y ahí se da mucha migración de la República Dominicana hacia Puerto Rico,
Por ejemplo, los antepasados de Eugenio María de Hostos, para dar solamente un ejemplo, pero hay muchos. Y básicamente lo que aparece en las actas es que, lo que fue un barrio, porque Higüey fue un barrio en algún momento, y sé que doña Aide está trabajando ese tema recientemente. Doña Aide es un valor, es un tesoro para Aguadilla que debe ser exaltado y celebrado como historiadora. Pues básicamente Higüey surge como un caserío para albergar a los emigrados pobres dominicanos que fueron exilados a causa de la ocupación francesa de la República Dominicana o de Santo Domingo en aquel momento, a finales del siglo XVIII. Así que aún los sectores pueden tener una historia que básicamente la única forma de reconstruirla es a través del estudio de sus topónimos, como es el caso de Higüey. Y esta es una referencia que ha aparecido en varios sitios. Era como si fuera un barrio o un subbarrio o una comunidad y donde el apoyo de la población acogió a estos inmigrantes y los ayudó y eventualmente pues se fueron moviendo a otras áreas, pero el nombre prevalece y no es el único nombre que prevalece por razón de exilio en Puerto Rico, en un barrio o un sector. Para terminar, porque yo le dije a Pablo que iba a terminar después, vamos a estar disponibles para preguntas y todo lo demás, pero vamos a hacer el cierre oficial. Y el cierre oficial usualmente queremos resumir lo que resume el libro, que los nombres de los barrios sirven, como decía Mark Bloch, para recorrer la línea del tiempo en sentido inverso. Sus topónimos o nombres nos permiten ver la flora, la fauna y las topografías y geografías de la antigüedad. Es como le digo, Cairabón es el río Grande Loíza, pero el barrio no pasa, el río no pasa por Cairabón. En Santa Isabel había un barrio, un hato que se llamaba Ausubo. Usted se imagina la explanada de Santa Isabel que fue deforestada para la caña y que hoy en día básicamente los únicos árboles que tiene son las batidoras estas de producir energía o los mangoses lleno como un bosque de Ausubo. Los topónimos nos permiten indagar, o sea, cómo los barrios tienen nombre. Este mismo barrio mío de Guaraguao, aquí el árbol de Guaraguao y el ave de Guaraguao predomina. Aquí los palos de Guaraguao se dan silvestres. Así que no es de extrañarse que esos topónimos describieran una realidad ecológica, porque en Puerto Rico hay muy poca historia ecológica que nos ayuda a reconstruir un pasado que ya no existe en términos de ecología. También nos ayuda a reconstruir viejos hatos, cotos, haciendas, corrales, ingenios, porque los nombres prevalecen. A veces los nombres de los ingenios vienen de los hatos anteriores, o sea que es que se adopta el nombre al ingenio o a la central, etcétera, etcétera, de unos nombres que venían de antes y que venían de hatos y que venían de barrios y de sectores, etcétera. Y obviamente nos ayuda a captar patrones de colonización, como dijimos, los barrios del oeste son más pequeños, los barrios del este son más grandes, y eso tiene que ver con la colonización y la población. Patrones de explotación de la tierra para reafirmar herencias y persistencias indígenas, para exhumar a remotos colonizadores, como puede ser Fajardo, como puede ser Añasco, como puede ser Guzmán arriba, Guzmán abajo en el Yunque, como pueden ser tantos otros apellidos, como puede ser Guerrero, que no sabemos quién fue Guerrero, pero hay que investigar si hubo un guerrero que le dio nombre a ese hato o a esa comarca, para develar cómo hablaban. Por eso es que buscamos el español antiguo, sus costumbres, sus imperativos y por supuesto sus devociones. Y al buscar las devociones también vamos a trabajar el extranjero, porque hay muchas comunidades que son devotos, como el caso de la Virgen de la Victoria, como el caso de la Virgen de Rosario en San Germán, que básicamente son vinculables a migraciones canarias, en ese caso en particular. Quedamos, por tanto, convidados a redescubrir este cimiento omnipresente de nuestra historia y a revalorarlo como ha sido revalorado en los últimos 25 años, como un reflejo de nuestra evolución histórica, social y cultural. Y como decía Hostos, los habitantes del barrio, como los del hogar,
forman una población, pero en vez de llamarse familia, se llaman vecindario. Aprendamos de Hostos que nuestros vecinos de nuestros barrios son una familia extendida, porque básicamente son parte de nuestro propio origen y de nuestra propia comunidad. Por último, les reafirmamos que el libro de los barrios está disponible en Humanidades Puerto Rico, tercer piso de Guayajá. Pueden llamar al 721-2087, hacer arreglos de envío, que es absolutamente gratis, en un proyecto de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, Humanidades Puerto Rico, pero que les convido a que dejen una donación para que se sigan publicando más libros así. Y también que no se olviden de Rafael Torres San Inocencio Historiador en YouTube, y obviamente la página del instituto y la página de la Fundación Felisa Rincón de Gautier, en donde va a encontrar las conferencias que hemos hecho a través de los últimos 4 años, ya, en este sentido. Y habiendo dicho eso, los dejamos con una vista de la década del 30, de un Aguadilla lleno de mogotes, sin expreso, en donde básicamente todavía las carreteras iban por la costa. ¿Ok? Todo tuyo. Rafael, gracias un millón. Tengo aquí una pregunta, yo sé, la discutimos hace unos programas atrás, pero es muy interesante, ¿verdad? Y dice el amigo que escribió, todos los municipios tienen un barrio llamado pueblo. Bueno, esta es una excelente... Uy, perdóname. Rafael, Déjame gracias. bajar el volumen a esto. Sí. Disculpen, que tengo feedback de delay. Todos los barrios, todos los municipios tienen un barrio pueblo. No todos los barrios pueblos tienen el nombre del municipio. ¿Ok? Por ejemplo, el barrio Pueblo de Vieques se llama Isabel II. Pero los cascos urbanos de los pueblos se consideran un barrio. Una de las cosas que no aclaramos es que la palabra barrio, que tiene un origen árabe, denomina no solamente las partes de una ciudad, sino las partes de las áreas fuera de la ciudad. Por eso es que San Juan tiene 4 barrios, y originalmente cada barrio correspondía a una iglesia: el barrio de San Francisco, el barrio de Santa Ana, el barrio de Catedral, y se me olvidó el otro. Pero los barrios pueblos no son barrios, pero son barrios diferentes. Usualmente son muy pequeños, tienen mucha población, y el énfasis particular de la tesis siempre ha sido los barrios rurales. Ok, muy bien, muy bien. Nada, Rafael, gracias nuevamente. Entraron en vivo 1.114 personas entre las distintas redes, se distribuyó en varios canales. Nada, quiero agradecer al público que siempre está allí pendiente, y entre nosotros pues estuvimos hablando, próximamente, posiblemente estaremos teniendo un programa sobre los barrios de San Germán. 1 o 2, porque son un montón de barrios en San Germán. Sí, sí. Y nada más Rosario se lleva un coloqueo, todos los barrios Rosarios que hay en 3 municipios. Quiero saludar a Walter Bonilla. ¿Cómo está, colega? Sí. Gusto en ver, y gracias a todos ustedes. Sí, sí. Pues nada, gente, gracias un millón, y estaremos por ahí nuevamente. Estén en sintonía, y como dijo Rafael, en Facebook los videos los están eliminando. Eso es una política nueva de Facebook. Bueno, no es nueva, lleva como un año. Sí, pero los vídeos los puede conseguir tanto en el canal de Rafael como en el canal del Instituto de Cultura, y en los canales de los distintos lugares donde Rafael ha presentado sea, estas ponencias. presentado es una buena palabra, sí. Donde que Rafael está de presentado. Pues Gracias, nada, Pablo. De verdad que te felicito. Esto que empezó con la pandemia, sí, convertido en un depositorio muy importante de información, y me fascina la calidad y la prominencia de las presentaciones que estás dando, y te felicito. Puerto Rico te debe esa, ¿ok? gracias, gracias. Pues nada, mi gente, cuídense, buenas noches. Nos vemos.